Entonces, digamos, la pérdida del kiosco como la vitrina de la historieta es una cosa que yo lamento mucho. Creo que eso contribuye a la vitalidad del medio como fuente de trabajo y como fuente de expresión. Quizás yo estoy muy influido en mi forma de pensar porque, digamos, siempre fui trabajador de la historieta. O sea, nunca me hice demasiada ilusión en cuanto a las dimensiones artísticas de lo que yo hacía. Y ahora es un poco, siento como que el tema del libro pretende jerarquizar, entre comillas, algo que no sé si alguna vez necesitó jerarquización, pero bueno, son los signos de los tiempos y hay que adecuarse. Bueno, yo, varias cosas, ¿no? Por un lado, como antes decía Quique, lamento mucho esa crisis de la presencia en los kioscos, de las historietas, y la concentración en guetos o sitios que a veces, no sé por qué, todos se acaban pareciendo en cualquier lugar del mundo. Esto produce situaciones muy divertidas, porque yo me he encontrado algunos muchachos jóvenes que con esa osadía que hemos tenido todos de jóvenes, pues me han palmeado a lo mejor en la espalda y me han dicho: lástima que hayas trabajado tantos años, 40 años que llevo trabajando en esto, pero y que no hayas podido, más que no hayas hecho una novela gráfica, es una especie de conmiseración del tipo, y que no hayas podido hacer una novela gráfica. Y entonces eso me recuerda mucho a mí lo del torero español Belmonte, ¿no? Cuando le dijo a aquel periodista lo de maestro, es usted un tipo que ha llegado hasta donde ha llegado y ya solo le falta morirse en la plaza, ¿no? Y él dijo: chará lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues parece que con eso de la historieta, de la novela gráfica, importa también mucho, y esto entiéndaseme que no hablo de las connotaciones sexuales, pero parece ser que el tamaño importa, pero el tamaño ya he tratado de decir antes, hablando por encima, que me parece absurdo, ¿no? Hay una butad de William Faulkner que a mí me hace mucha gracia y que creo que viene al caso, que él decía que todo escritor que se precie lo primero que trata de hacer es poesía. Cuando ve que es incapaz de hacer poesía, entonces busca otro género casi tan exigente como la poesía, que es el del cuento. Y cuando se da cuenta que es incapaz de hacer cuentos, y solo entonces, decía Faulkner, nos dedicamos a escribir novelas. Bueno, en realidad yo quiero ejercer mi rol de abogado desde la literatura, digamos, porque, y esto es un tema que ha estado rondando en este congreso durante gran parte de las ponencias y de las mesas que hubo. Estamos en la biblioteca, ¿sí? La Biblioteca Nacional. Es como que la historieta y la literatura siempre tienen una relación como de hija adolescente y madre neurótica, ¿sí? Siempre están sacándose chispas, pero con una correspondencia que es también innegable, ¿no? Hay muchas cosas en la literatura. Estoy haciendo abogado. ¿Hasta qué punto no hay también? Pero ahora te vamos a dar. ¿No soy creíble? Vamos a dar para el pelo. ¿Hasta qué punto no tiene también lados buenos? Digamos, que la historieta pueda durar en una biblioteca, que la gente la pueda guardar, prestar, volver a leer dentro de 10 años. ¿No hay alguna faceta positiva en el pasaje hacia el libro que puedan encontrar en relación a lo que podían hacer las revistas? Es un cambio, yo no lo jugaría ni de bueno ni de malo. Como estabas hablando de los abogados del diablo, no me voy a pelear con vos. Pero la historieta no necesita ninguna legitimación. Pégase con él para que sea verosímil. No necesita legitimarse, o sea, habla un poco del complejo de inferioridad, tu postura diabólica. Pero, qué sé yo, es verdad lo que vos decís, hay historias que necesitan más páginas. Pero a mí lo que me molesta es como que tiene que tener lo mito para que sea aceptada. O sea, nunca, creo que la historieta en general, creo que la mayoría de mis colegas nunca tuvieron ningún tipo
así, digamos, de devaneo o de locura de querer jugarla de artistas. Era un dibujante, le gustaba dibujar, le gustaba hacer historietas. Si después el establishment, de algún modo, le da el título no de arte, de noveno arte, qué sé yo, es cosa de él. O sea. Ustedes, o la mayoría, los ha leído y los ha estudiado, de manera que no tendría que abundar demasiado. Pero al mismo tiempo, ambos tienen una trayectoria que resumirla en 3 o 4 palabras es virtualmente imposible. Carlos Trillo, creo que sin mucha discusión, es una de esas cuestiones consensuadas, es uno de los más grandes guionistas, uno de los más grandes historietistas del mundo. Oscar Steinberg es, creo, uno de los lectores más agudos que ha dado esta patria. Hemos tenido la suerte, los que hacemos historietas, de que además de leer literatura, cine, telenovelas y publicidades, haya leído historietas. En principio, ¿cómo fue, Carlos, cómo surgió el proyecto de esos 2 libritos del Centro Editor y en qué clima cultural surgieron? Y a Oscar, ¿cómo llegaste a empezar a escribir sobre historietas? No sé si querés empezar. Sí. Yo en realidad escribí sobre historietas, me parece, porque no había nadie que escribiera, ¿no? Estábamos a Comano, yo y Oscar, que era el precursor, ¿no? Pero él escribía en serio, digamos, era uno que leía y sabía leer, nosotros éramos como comentaristas de las historietas. Era un poco el me gusta, no me gusta, ¿no? Hablemos de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, como se publicaban en revistas donde lo que no nos gustaba se publicaba, ¿no? Porque eran las revistas de historietas. Incluso usábamos un epígrafe de una cosa con mano, de una columna que teníamos que decía: hablemos solo de las cosas que nos gustan, porque el editor nos bochaba todo lo que hablaba mal de cosas que él estaba publicando, ¿no? Eso era de Truffaut, la frase de François Truffaut. Y en realidad yo había hecho unas pocas historietas y empecé a escribir sobre las historietas antes de hacer historietas. Es como, bueno, guardando las comparaciones siempre, ¿no? Era un poco como los muchachos de la Nouvelle Vague que empezaron el Cahiers du Cinéma y denostando a todo el espectro del cine francés, y para demostrar cómo había que hacerlo se hicieron todos directores de cine y dejaron la crítica, ¿no? Y bueno, nosotros nos hicimos autores de historietas por ahí, de la misma manera y con más limitaciones y desde volando más bajito, ¿no? Señor Bueno, esto de que, digamos, yo soy el serio, ¿no? Lo demás, bueno. Que esto me pasa desde chico, una cierta configuración de la cara. Para algunas cosas sirve, viene bien, qué sé yo, en la escuela primaria durante un rato, en la primera parte del año las maestras creían que yo era un alumno serio, después se daban cuenta inevitablemente, pero durante esa primera parte estaba bastante tranquilo, es una manera de hablar, una manera de escribir. Lo digo en serio, porque hay tipos que no les sale. A mí me sale, pero no es una virtud, ¿no es cierto? Yo he escrito artículos buenos y malos. Ese efecto de seriedad creo que lo producen todos. Algunos después dan bronca, después dicen, ¿por qué me dijo? ¿Qué sé yo? Pero ese efecto de seriedad, sí, y debe tener que ver con el hecho de que estas cosas, por ejemplo, cuando es el caso de la historieta, porque son cosas que a mí me llegaron tarde. Yo leía historieta cuando era chico, pero pocas. Y eran medio marginales, digamos, ¿no? Esas historietas de personajes raros, como las que salían en los diarios, ¿no? Personajes grotescos. Poco historieta de revista. Y siendo grande, ya,
Entonces me ocurrió, de todos modos, la cuestión de esa articulación entre texto y dibujo era una cosa, siempre me producía una cierta fascinación. Y entonces, cuando escribí, bueno, mi primer libro literario, lo pensé como una articulación entre texto y gráfica, entre texto y dibujo, no como historietas, y bueno, ahora se diría novela gráfica, pero ese tiempo. Finalmente la historia, digamos, mi pregunta es si había una visión, una idea estratégica de decir lo que es bueno y lo que es malo, pero sin nada peyorativo, así funciona la crítica. Y en el caso de Oscar, si esa elección de la historieta como objeto tenía una mirada también estratégica, crítica hacia la institución arte o la institución literaria. No sé si se entendió la pregunta, espero que sí. El paso de hacer crítica de historietas a escribir historietas era como una vez que razonamos sobre cómo había que hacerla, nos arremangamos y nos pusimos a hacerla, qué sé yo. El tema era qué cosas se podían publicar, dónde, ¿no? Había editoriales que para mi gusto eran el enemigo, como Editorial Columba, que en esa época más aún era como lo que nos parecía que no había que hacer, ¿no? Pese a que dentro de la Editorial Columba hubo historietas importantes, bien hechas, etcétera, ¿no? Pero una editorial conservadora, papista, qué sé yo, uno estaba en contra de todas esas cosas, y que por ese lado no iba a ir la cosa, iba por los márgenes de los márgenes, diría Oscar, ¿no? El 60, bueno, mucho más acá, fines, ¿no? de la década del 60, en que esto empezó a interesar dentro de grupos de lectores a más gente, e incluso a gente que no era lectora de historietas desde su infancia, por lo menos no eran lectores fuertes de historietas. Eso le podía pasar a cualquiera, Por ejemplo, le podía pasar a Alberto Breccia, ¿no? Que tranquilamente, así en una conversación, decía: a mí la historieta nunca me gustó, ni de chico, decía Breccia. Lo cual debía ser, era falso eso, porque después en otro momento de la conversación te empezaban a hablar de Milton Caniff. Parece que se hubiera pasado la vida viendo historietas de Milton Caniff, sabía todo, se acordaba de todo, ¿no? Pero si bien debía ser falso, esto de todo modo tenía que ver con una faceta de la cuestión, ¿no? No era que leyera historietas, que tenía que leer historietas, porque tenía que responder a la adicción, digamos, sino con ciertos propósitos que muchas veces eran los de romper la historieta para hacer una cosa diferente, ¿no? Como cuando hacía una historieta, una página de historieta que tenía un cuadro en el medio y todo lo demás alrededor en círculo y por ahí iguales entre sí. Eso es una historieta. Bueno, ahora todo el mundo va a decir que sí, claro, pero en ese momento, ¿no? Decir que Breccia metía miedo, ¿no? Esa debe ser una de las razones por las cuales no lo atacaba.